Buenos días, soy la doctora Coral Garreta y les voy a hablar de los patrones restrictivos en la espirometría. ¿Cómo se realiza la interpretación de la espirometría? Una vez que determinamos que la prueba es aceptable y repetible, es decir, que es reproducible, el primer elemento que vamos a analizar de la espirometría, el primer índice, es la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Si este índice se encuentra disminuido, entonces podremos hablar de que el paciente tiene un defecto ventilatorio obstructivo o un patrón obstructivo en la espirometría. Y determinaremos cuál es el grado de obstrucción en función del porcentaje que tenga en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con respecto al valor teórico o predicho para ese paciente. Posteriormente, uno realizará la prueba de broncodilatación y determinará si hay presencia o ausencia de respuesta a los broncodilatadores. Si la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada se encuentra conservada, es decir, que no está disminuida, entonces corresponde analizar la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está conservada, la prueba será normal. Si por el contrario se encuentra disminuida, hablaremos de una probable restricción, es decir, de un patrón de tipo restrictivo en la espirometría. Entonces podemos hablar desde la espirometría de dos tipos de patrones espirométricos. El patrón obstructivo, que se caracteriza por presentar una relación FV1, capacidad vital forzada disminuida, y que si observamos la curva flujo-volumen, en general esta va a adoptar una forma cóncava, como podemos observar durante la expiración, que esa concavidad será más pronunciada si la obstrucción al flujo aéreo es mayor, y en la parte derecha de la diapositiva podemos ver una curva con un patrón de tipo restrictivo, cuya característica es tener la capacidad vital forzada disminuida y una relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada que va a estar conservada, que va a estar normal. La curva flujo-volumen en general adopta una característica ligeramente más convexa a diferencia de la forma cóncava que presenta el patrón obstructivo. Entonces, el patrón restrictivo en la espirometría se caracteriza por presentar una capacidad vital forzada disminuida, y decimos que se encuentra disminuida cuando está por debajo del quinto percentilo del valor teórico, es decir, el límite inferior de la normalidad, es decir, está por debajo de este límite, y la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada se encuentra conservada. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vinimos comentando. Podemos observar acá los tres principales valores espirométricos, que son los que se utilizan rutinariamente en la interpretación de la espirometría. Podemos observar la relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada en litros, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en litros. Luego tenemos varias columnas. La primera columna que dice actual corresponde al valor medido en el paciente, es decir, el valor real, el que tiene el paciente. Luego tenemos la columna PRED, que es el valor predicho o el valor teórico. Luego el cálculo del porcentaje del valor predicho, el desvío estándar y el límite inferior de la normalidad. Y habíamos hablado que este dato es muy importante para determinar si los valores están alterados, están disminuidos o no lo están. En este caso, si observamos en primer lugar la relación FB1-FBC, podemos ver que el valor actual es de 91, claramente muy por encima del límite inferior de la normalidad, que es 63, como ustedes pueden observar en esta espirometría. La capacidad vital forzada es de 1,55 litros, que corresponde al 58% del valor predicho teórico, claramente por debajo de los 2,23 litros que tiene de límite inferior de la normalidad. Y el volumen expiratorio forzado, también expresado en litros, es de 1,41 litros, corresponde al 70% y también va a estar disminuido, es decir,
los dos valores disminuyen, la relación está conservada. Sobre la derecha podemos observar la curva flujo-volumen del paciente con la fase expiratoria, la rama expiratoria y la rama inspiratoria. Ustedes pueden observar que la curva no tiene morfológicamente características en particular. Pero podemos asegurar simplemente con la espirometría, solo con la espirometría, que tenemos restricción. En realidad no podemos asegurarlo. La única forma de confirmar o descartar que existe una verdadera restricción es midiendo los volúmenes pulmonares. Y lo que define la restricción es encontrar una capacidad pulmonar total que esté disminuida. La espirometría simplemente nos puede orientar y por eso hablamos de un patrón restrictivo o de un patrón de tipo restrictivo. Pero hablamos de restricción cuando tenemos corroborado por la medición de volúmenes pulmonares la disminución de la capacidad pulmonar total. Entonces, en resumen, las alteraciones restrictivas podemos observarlas en la espirometría y allí hablaremos, como dijimos, de un patrón de tipo restrictivo que se caracteriza por una capacidad vital forzada disminuida con una relación FV1-FVC que va a estar conservada. Y por otro lado, hablamos de restricción cuando medimos los volúmenes pulmonares y la capacidad pulmonar total se encuentra disminuida. También decimos que está disminuida cuando se encuentra por debajo del quinto percentilo del valor teórico, es decir, del límite inferior normal. Para hacernos una idea de cuáles son las principales causas de un patrón de tipo restrictivo en la espirometría, se puede pensar en 4 grupos de patologías: las que afectan el parénquima pulmonar, las que afectan los músculos respiratorios, las de la caja torácica y las alteraciones pleurales. Dentro de las alteraciones del parénquima pulmonar encontramos el gran grupo de las enfermedades intersticiales pulmonares y también las resecciones pulmonares, particularmente aquellas que involucran una parte importante del parénquima pulmonar, como por ejemplo la neumonectomía, la debilidad de los músculos respiratorios, como la parálisis diafragmática y enfermedades neuromusculares, las alteraciones de la caja torácica, como la cifoescoliosis, y también pueden producir un patrón restrictivo las alteraciones pleurales, como las fibrosis pleurales extensas y el derrame pleural. En el caso del derrame pleural, la mención, digamos, de esta patología simplemente es a título ilustrativo, es decir, toda la patología pleural, si es importante, puede dar un patrón restrictivo, pero aquí es mucho más importante determinar la etiología del derrame pleural y no hacer una espirometría. Simplemente es a título ilustrativo. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una enfermedad del parénquima pulmonar, es decir, en este caso una enfermedad intersticial pulmonar. Podemos ver que es un paciente de sexo masculino. Aquí podemos observar los datos antropométricos del paciente en la parte superior del estudio funcional. Es un paciente, entonces dijimos, de sexo masculino, de 71 años de edad, que mide 1,71 m y pesa 81 kilos. El señor presentaba disnea ante mínimos esfuerzos, tenía un antecedente de asma en la infancia y había sido fumador de 30 paquetes año. Entonces aquí podemos ver en la primera columna todos los valores espirométricos, donde nos vamos a centrar en los que están remarcados en rojo, que son los 3 valores fundamentales. Y empezamos analizando, que es el tercer valor en esta columna, que es la relación FV1-FVC. Podemos ver que el paciente tiene un valor real o actual, que es de 84. Si miramos el límite inferior de la normalidad, vemos que se encuentra por arriba de ese límite inferior, es decir, que la relación FV1-FVC está conservada. La capacidad vital forzada es de 2,52 litros, corresponde a un 64% del valor teórico, y estos 2,52 litros están
por debajo de los 3 litros 30 que corresponden al límite inferior normal para ese paciente. El volumen expiratorio forzado es de 2 litros 13, corresponde al 74% y también está disminuido por debajo de su límite inferior. Es decir, en concreto tenemos una espirometría con relación F1 FBC conservada, capacidad vital forzada disminuida, es decir, que tenemos un patrón de tipo restrictivo. Y este es un caso curioso porque en realidad uno hubiera pensado que el paciente tenía disnea y que tenía tos, como figuran en los síntomas que él refería, que probablemente tuviera una enfermedad obstructiva, tenía más chance de tenerla, ya que tenía un antecedente de asma en la infancia y también había sido un fumador de 30 paquetes años. Sin embargo, nos encontramos con un patrón de tipo restrictivo. Aquí podemos observar la curva flujo-volumen a la izquierda y la curva volumen-tiempo a la derecha. Si observamos la curva flujo-volumen, es una curva cuya morfología es bastante parecida a la normal. No parece tener, digamos, una curva de tipo obstructiva con una concavidad expiratoria exagerada. Todo lo contrario, la morfología está bastante respetada. Aquí podemos observar una medición de volúmenes pulmonares realizada por pletismografía. Si ustedes observan, el valor que está recuadrado en rojo es la TLC o capacidad pulmonar total. El paciente tiene un valor de 3 litros 72. Fíjense que aquí a la derecha está el límite inferior de la normalidad para ese paciente, que es 5 litros 19. O sea que claramente la capacidad pulmonar total está disminuida, es decir que el paciente tiene restricción. Ese patrón restrictivo en la espirometría confirmamos que sí es restricción. Si observamos también, vemos que los otros volúmenes pulmonares están disminuidos, como el RB, que es el volumen residual, el TGB o la capacidad residual funcional pletismográfica, y también los otros valores de los volúmenes pulmonares. Aquí podemos observar una tomografía de tórax de este paciente, donde se observan alteraciones intersticiales reticulares, que son periféricas, subpleurales, con áreas muy claras de panalización. Ustedes las ven aquí marcadas o señaladas con las flechas negras. Entonces, si tenemos que resumir, podemos decir que este paciente tiene restricción, es un paciente con un diagnóstico de fibrosis pulmonar, y observamos entonces que había un patrón restrictivo en la espirometría y que tenía una TLC, es decir, una capacidad pulmonar total disminuida, que confirma la presencia de esa restricción en un paciente con una enfermedad intersticial pulmonar. Siguiendo con los ejemplos, aquí tenemos un caso de un paciente de sexo masculino de 45 años con cifoscoliosis y que consultaba por disnea de fuerza. Aquí podemos ver en esta diapositiva la espirometría que tenía este paciente y nos centramos en los principales valores espirométricos, que son los que están recuadrados. La relación entre el FB1 y la capacidad vital forzada para este paciente es de 77, que se encuentra por arriba de su límite inferior normal, que es de 67. Es decir, que la relación entre ambos valores está conservada, pero la capacidad vital forzada en este caso se encuentra muy disminuida, desde 1 litro 56, que corresponde al 31% del predicho del teórico, claramente por debajo del límite inferior normal para este paciente, que es 4 litros 26. El FB1 también se encuentra disminuido y corresponde a 1 litro 20. Es decir, relación conservada, capacidad vital forzada disminuida. El patrón restrictivo en la espirometría. Bueno, acá tenemos una medición de volúmenes pulmonares que se hizo también por pletismografía y observamos que en este caso hay una capacidad pulmonar total que corresponde al 39% del valor teórico predicho, o sea que claramente el paciente tiene restricción. Entonces, la conclusión, esta es una restricción severa en un paciente con cifoscoliosis. Observamos el patrón restrictivo severo en la espirometría
y la capacidad pulmonar total disminuida, es decir, la TLC disminuida, que nos confirma esta restricción. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, es un paciente con una patología de los músculos respiratorios. Podemos ver el informe espirométrico, los datos antropométricos en la parte superior, varón de 45 años, 1,58 m, 78 kilos, con una relación F1-FBC con un valor real de 72, con un límite inferior de 66, es decir, que la relación está conservada. La relación F1-FBC siempre era importante en el análisis espirométrico para descartar la patología obstructiva. Si la relación está disminuida, habrá obstrucción de la vía aérea. Y si no está disminuida, es decir, está conservada, habrá que ver si puede presentar un patrón de tipo restrictivo. La capacidad vital forzada es de 1,85 litros, que corresponde al 47% del valor predicho teórico, y fíjense que claramente se encuentra por debajo del límite inferior de la normalidad, que es de 3,29 litros en este caso. El volumen expiratorio forzado, 1,34 litros, 43%, y claramente también se encuentra disminuido. Cuando tenemos valores con respecto al predicho o teórico tan bajos como del 47% o menos del 50%, en general, obviamente que uno para asegurar que hay una disminución va a observar el límite inferior de la normalidad, pero en estos casos es más que evidente. El problema muchas veces se plantea con valores espirométricos que son borderline, que están prácticamente, digamos, muy próximos al límite inferior de la normalidad, y ahí es muy difícil decir si el paciente tiene funcionalmente una normalidad o no, pero cuando el valor está porcentualmente tan disminuido, bueno, la realidad es que uno en la práctica mira el límite inferior de la normalidad porque está claramente alejado de él. Aquí podemos ver la medición de los volúmenes pulmonares por pletismografía, donde observamos que la capacidad pulmonar total también está disminuida, confirmando la presencia de restricción. Una práctica muy frecuente para aquellos pacientes en los cuales se sospecha o que presentan una patología neuromuscular es realizar la espirometría primero en posición sentada, que es lo rutinario, y luego realizarla con el paciente en posición acostada, es decir, en decúbito dorsal. ¿Y qué es lo que uno trata de evaluar al acostar el paciente? Bueno, si hay o no un descenso importante de la capacidad vital forzada. El diafragma en posición acostada se encuentra en una situación de desventaja mecánica, y es normal que la capacidad vital forzada en esa posición sea menor que en posición sentada o en posición de pie. Pero en general esta medición no tiene un descenso muy importante, que puede llegar al 8 o 10% en condiciones habituales. Sin embargo, aquí podemos ver en la parte inferior del diapositivo la curva flujo-volumen, y por ahí a lo mejor también muy claramente a la derecha la curva volumen-tiempo, que el paciente no realizó una prueba broncodilatadora. Lo que hizo es que simplemente se acostó, y se ve simplemente en el gráfico la diferencia muy significativa que hay estando en posición sentada o en decúbito dorsal, cómo cae la capacidad vital forzada en esa posición. En la parte de arriba podemos ver que, y eso está remarcado en rojo, la capacidad vital forzada sentada es de 1,85 litros y cae a 1,09 litros acostado. Y el cálculo es que ese descenso es de un 41%. En la radiografía de tórax se observa que hay una elevación de ambos semidiafragmas con pérdida de volumen pulmonar, y los campos pulmonares se observan claros, es decir, que no hay una enfermedad de parénquima, simplemente la elevación de los semidiafragmas. Entonces, acá en este caso la conclusión es que el paciente tiene una restricción severa por una parálisis diafragmática bilateral. Observamos funcionalmente un patrón restrictivo en la espirometría,
una capacidad pulmonar total disminuida que confirma la presencia de restricción y además, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, se observa una caída significativa de la capacidad vital forzada en decúbito dorsal, lo que confirma el compromiso del diafragma. Para terminar la clase de laboratorio pulmonar, les voy a dar algunos conceptos sobre la capacidad de difusión de monóxido de carbono. La capacidad de difusión mide la habilidad de los pulmones para transferir un gas desde el aire inhalado a los glóbulos rojos en los capilares pulmonares. El gas que se utiliza en esta prueba es el monóxido de carbono porque tiene la particularidad de tener una fuerte afinidad por la hemoglobina. Aquí podemos ver la capacidad de difusión pulmonar, entonces, que tiene básicamente dos grandes componentes, que son la capacidad de difusión de la membrana pulmonar y el volumen de sangre capilar pulmonar, es decir, hay un factor de membrana y hay un factor vascular. Dentro de este factor vascular encontramos el factor tita, que es la tasa de captación de monóxido de carbono por la sangre, y el valor BC, que es el volumen de sangre capilar pulmonar. En este esquema podemos observar los dos componentes de la capacidad de difusión, la membrana pulmonar y el componente vascular pulmonar. Como habíamos mencionado, la capacidad de difusión nos informa cuánto monóxido de carbono inhalado se transfiere desde el alvéolo a la sangre, o sea que valoramos la conductancia del monóxido de carbono. Analicemos, sin embargo, esto como resistencias en serie, es decir, barreras que dificultan el pasaje del monóxido de carbono al capilar pulmonar, teniendo en cuenta que la conductancia es la inversa de la resistencia. Y entonces así tenemos la resistencia por un lado de la membrana pulmonar y por otro lado la resistencia de la sangre. La técnica de medición de la capacidad de difusión comúnmente utilizada es la técnica de la respiración única. ¿En qué consiste esta prueba? El paciente va a inhalar hasta capacidad pulmonar total una mezcla de gas que está compuesta por monóxido de carbono a una concentración conocida más un gas inerte que no es difusible. Habitualmente este gas es el metano o el neón. Una vez que se llenó a capacidad pulmonar total, se le pide que mantenga la respiración, es decir, que hace un breve periodo de apnea, que generalmente es entre 8 a 12 segundos como máximo, y luego se le pide que exhale rápidamente hasta llegar a volumen residual, a la vez que se recoge el aire expirado para analizar el monóxido de carbono final y también el gas no difusible. Entonces esto se hace así dado que el monóxido de carbono, una vez que es inhalado, se diluye al volumen pulmonar del paciente. Por eso es importante conocer dicho volumen, lo que es calculado por la concentración final de ese gas inerte que, como mencionamos, el metano o el neón. La diferencia entre la concentración inicial y final de monóxido de carbono es la cantidad de monóxido de carbono transferido a la sangre durante ese periodo de apnea. Las principales indicaciones de la prueba de difusión son las enfermedades intersticiales pulmonares, donde es una prueba muy sensible para detectar alteraciones tempranas, nos permite también determinar la severidad de la enfermedad y también monitorear su curso y evaluar la respuesta al tratamiento. En las enfermedades obstructivas, la difusión de monóxido de carbono nos permite diferenciar a aquellos pacientes que tienen un componente enfisematoso predominante, ya que en este caso la alteración del parénquima pulmonar, la pérdida de parénquima, la pérdida de vasculatura pulmonar, determina que la difusión de monóxido de carbono se encuentra reducida. Y esto se contrapone a lo que ocurre en el asma, donde la difusión está normal o aumentada, y las pacientes que tienen EPOC, pero con predominio de bronquitis crónica, donde la difusión se encuentra conservada. También las enfermedades vasculares pulmonares, y recordemos que uno de los componentes fundamentales de esta prueba es el componente vascular pulmonar,
Por lo tanto, en estas enfermedades también va a estar alterada, como en los casos de hipertensión pulmonar o las vasculitis pulmonares. Aquí podemos ver como ejemplo el paciente que habíamos presentado previamente con diagnóstico de fibrosis pulmonar que tenía una espirometría con un patrón de tipo restrictivo y presentaba en la tomografía de tórax estas alteraciones parenquimatosas, reticulares, periféricas, con áreas de panalización. Aquí podemos ver la capacidad de difusión del paciente. Tenía un valor medido de 10.78 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, que correspondía a un 38% del valor teórico o predicho, es decir, que tenía una capacidad de difusión muy reducida. En el gráfico de abajo de la diapositiva podemos ver hacia la izquierda la maniobra del paciente. Respira primero a volumen corriente, luego se le pide que exhale por completo hasta llegar a volumen residual. Ahí se le pide que haga una inspiración rápida y completa hasta capacidad pulmonar total, y allí es donde, digamos, se envía la muestra de gases mencionada. Luego hay un periodo de apnea que se observa como una línea horizontal recta donde el paciente mantiene la respiración, y por último se le pide que exhale nuevamente en forma forzada. A la derecha podemos ver cómo un equipo clásico que utiliza una columna de cromatografía gaseosa realiza el análisis de los gases. Entonces, en conclusión, este es un paciente con fibrosis pulmonar que tiene un patrón restrictivo en la espirometría y presenta un descenso severo de la difusión de monóxido de carbono. Otro ejemplo, una mujer de 59 años con diagnóstico de esclerodermia y enfermedad intersticial pulmonar asociada. Podemos ver en la espirometría donde la relación FB1-FBC es de 86, es decir, que se encuentra conservada. Fíjense que el límite inferior es 65. La capacidad vital forzada es de 1,34 litros, que corresponde al 46% del teórico, y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de 1,15 litros, que corresponde al 51%, es decir, relación F1-FBC conservada, capacidad vital forzada disminuida, es decir, que tiene un patrón restrictivo en la espirometría. La difusión de monóxido de carbono presentaba un valor de 7.88 mililitros minuto milímetro de mercurio, que era un 39% del valor predicho o teórico para esa paciente. Aquí podemos ver un corte de la tomografía de tórax en esta paciente, donde lo que se observa son opacidades en vidrio esmerilado, a predominio de ambas bases pulmonares. Y entonces la conclusión en este caso, que es una paciente que tiene una enfermedad intersticial secundaria esclerodermia, presentando un patrón característico de estas enfermedades, donde hay una pérdida volumétrica con un patrón restrictivo en la espirometría y un descenso severo de la difusión de monóxido de carbono. Otras causas de descenso de la difusión, además de las que mencionamos, se encuentra la anemia. En este caso por la disminución de hemoglobina, entonces hay menos hemoglobina para captar monóxido de carbono. Por eso es importante tener en cuenta si el paciente tiene anemia o no, para poder corregir la difusión de monóxido de carbono a la hemoglobina. Si uno dispone de ese valor, lo puede introducir en el equipo cuando hace la prueba, y entonces uno puede calcularlo en función del nivel de glóbulos rojos. También el embolismo pulmonar por obstrucción del lecho vascular pulmonar genera un descenso de la difusión de monóxido de carbono. Pero también podemos encontrar que en algunas circunstancias la difusión de monóxido de carbono se encuentra aumentada. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en la policitemia, donde hay un exceso de glóbulos rojos que captan monóxido de carbono, en la hemorragia alveolar por un motivo similar, en el asma y en condiciones fisiológicas como en el ejercicio. El mecanismo es un aumento del volumen de sangre capilar pulmonar, y esto determina entonces más captación de monóxido de carbono y aumento de la difusión.